Esto es un programa de radio, Retazos se llama, y pretende difundir información significativa, jugando y buscando, siempre más allá, siempre un poco más inalcanzable de eso que pretendemos, verdad. De la conciencia en escenarios sangrientos, ese soy yo. Soy el latido de la nodriza que mutilaron el vientre, soy su canción. ¿Cómo abrigarte, urbano changuito? Con mi guitarra en tu fuego y date calor. Me voy camino de la esperanza, con mi fusil remontado en el corazón. Queremos que las autoridades, una vez por todas, pongan la barba y remojos y sepan que esta organización, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para defender por nuestra familia y por nuestra tierra, que para nosotros la tierra debe ser de quien la trabaja. La tierra debe ser de quien la trabaja. Soy campesino, lucha y trabajo, en la Simón hasta Chiapas retumba mi voz. Soy el Colima muerto en las islas, que tu memoria regresa en cada oración. Soy el costado rojo en tu calle, un activista sangrante de tierra y canción. Me voy camino de la esperanza, con mi fusil remontado en el corazón. Tocamos di Guatemala de compras lua y con una vuelta y me acharupan, por eso con ahí va, de ir más puri con una vieja. Denuncias o confesiones, por Eduardo Galeano, agosto de 1996. Y mientras el poder enseña impunidad, esos grandes medios, y sobre todo la televisión, difunden mensajes de violencia y de consumismo obligatorio. Una reciente investigación universitaria reveló que los niños de Buenos Aires ven cada día 40 escenas de violencia en la pantalla chica. ¿Cuántas escenas de consumismo ven? ¿A cuántos ejemplos de despilfarro y ostentación asisten cada día? ¿Cuántas órdenes de comprar reciben los que poco o nada pueden comprar? ¿Cuántas veces por día se les taladra la cabeza para convencerlos de que quien no compra no existe y quien no tiene no es?
Paradójicamente, la televisión suele transmitir discursos que denuncian la plaga de la violencia urbana y exigen mano dura, mientras la misma televisión imparte educación a las nuevas generaciones, derramando en cada casa océanos de sangre y de publicidad compulsiva. En este sentido, bien podría decirse que sus propios mensajes están confirmando su eficacia mediante el auge de la delincuencia. Las fábricas de opinión pública echan leña a la hoguera de la histeria colectiva y mucho contribuyen a convertir la seguridad pública en obsesión pública. Cada vez tienen más ecos los gritos de alarma que se pronuncian en nombre de la población indefensa ante el acoso del crimen. Se multiplican los asustados y los asustados pueden ser más peligrosos que el peligro que los asusta. Para acabar con la falta de garantías de los ciudadanos, se exigen leyes que suprimen las garantías que quedan, y para dar más libertad a los policías, se exigen leyes que sacrifican la libertad de todos los demás, incluso en países como el Uruguay, donde las estadísticas confiesan que los policías son en proporción los ciudadanos que más delitos cometen. No solo los vividores de la abundancia se sienten amenazados, también la clase media y también numerosos sobrevivientes de la escasez, pobres que sufren el asalto de otros pobres, más pobres o más desesperados. En sociedades que prefieren el orden a la justicia, hay cada vez más gente que aplaude el sacrificio de la justicia en los altares del orden. Hay cada vez más gente convencida de que no hay ley que valga ante la invasión de los fuera de la ley. Hay un clamor creciente por la pena de muerte en la opinión pública de varios países latinoamericanos, y las matanzas de niños por los escuadrones parapoliciales de la muerte en Bogotá, Río de Janeiro o la ciudad de Guatemala son pública o secretamente aplaudidas por un sector considerable de la sociedad. Se considera normal la tortura del delincuente común o de quien tenga cara de, y llama la atención el silencio de algunos organismos de derechos humanos en países donde la policía tiene la costumbre de arrancar confesiones mediante métodos de tortura idénticos a los que las dictaduras militares aplican contra los presos políticos. Denuncias o confesiones, por Eduardo Galeano. Agosto de 1996. En la burbuja del poder, por Eduardo Galeano. Montevideo, agosto de 1996. En el océano de los que necesitan, las islas de los que más tienen tienden a convertirse en lujosos campos de concentración, donde los poderosos solo se encuentran con los poderosos y nunca pueden olvidar ni un ratito que son poderosos. En algunas de las grandes ciudades latinoamericanas, donde los secuestros se han hecho costumbre, los niños ricos crecen encerrados dentro de la burbuja del miedo. Habitan mansiones amuralladas, grandes casas o grupos de casas rodeadas de cercos electrificados y guardias armados, y están día y noche vigilados por los guardaespaldas y por las cámaras de los circuitos cerrados de televisión. Viajan, como el dinero, en autos blindados. No conocen más que de vista la ciudad donde viven. Descubren el subterráneo en París o en Nueva York, pero jamás lo usan en San Pablo o en la Ciudad de México. Ellos no viven en la ciudad donde viven. Tienen prohibido ese vasto infierno que acecha su minúsculo cielo privado. Más allá de las fronteras del privilegio se extiende una región del terror,
donde la gente es mucha, fea, sucia y peligrosa. En plena era de la globalización, los niños ricos no pertenecen a ningún lugar. Crecen sin raíces, despojados de identidad nacional y sin más sentido social que la certeza de que la realidad es una amenaza. Tienen por patria las marcas de prestigio universal y por lenguaje los códigos internacionales. Los niños ricos de las ciudades más diversas se parecen en sus costumbres, tanto como entre sí se parecen los shopping centers y los aeropuertos, que están fuera del tiempo y del espacio. Educados en la realidad virtual, los niños ricos se deseducan en la ignorancia de la realidad real, que solo existe para ser temida o para ser comprada. Desde que nacen, son entrenados para el consumo y para la fugacidad, y transcurren la infancia comprobando que las máquinas son más dignas de confianza que las personas. Fast food, fast cars, fast life. Mientras esperan que llegue la hora del ritual de iniciación, cuando el primer Jaguar o Mercedes les sea regalado, ellos ya se lanzan a toda velocidad a las autopistas cibernéticas, a toda velocidad compiten en las pantallas electrónicas y a toda velocidad devoran imágenes y mercancías, haciendo zapping y haciendo shopping. En la burbuja del poder, por Eduardo Galeano, Montevideo, agosto de 1996. La mayoría de nosotros estamos sumergidos en un trance hipnótico que remonta a los primeros años. Permanecemos en ese estado hasta que de golpe despertamos y descubrimos que nunca hemos vivido o que hemos vivido inducidos por otros que a su vez han sido inducidos por otros. La ideología es subterránea. Todo es como un profundo malentendido. Si despertamos de golpe, nos volvemos locos. Si despertamos de a poco, nos hacemos inevitablemente revolucionarios en algunas de sus múltiples formas y entonces intentamos modificar destinos. Si no despertamos nunca, somos gente normal y no perjudicamos a nadie. Eduardo Tato Pavlovsky. Sin fecha, sin referencias. Nosotros no jugamos la fórmula y es más, gente cercana a intendentes lo negaban, estaban en cualquier hasta última hora, ¿no? Decían que todo se trataba de un malentendido. Sí. No, pero bueno. Pero estaban desinformados y vos estabas hiperinformado. Como siempre, cuando jugamos con la noticia y con la verdad, estabas hiperinformado. Como siempre, cuando jugamos con la noticia y con la verdad, tanto en San Isidro
como en San Fernando. No hay ningún reclamo del intendente, no hay ninguna conversación del intendente sobre los planes que se proponía ejecutar. El intendente Pose tiene a disposición 12 millones de pesos para gastar en seguridad. No se ha acercado ni a preguntar cómo era el convenio. ¿Cómo califica esta decisión de Pose, ministro? ¿Cómo califica esta decisión de Pose de este muro? Pero me parece que la opinión de ustedes tiene que ser la más importante. Acá no es la opinión de una persona. Acá se ha levantado uno a la mañana y ha dicho que tiene que poner un muro y de un lado hay buenos supuestamente y del otro lado hay malos. Esto es una locura. Terminemos con esto. ¿Usted garantiza que no va a haber muro que divida vecinos de San Fernando con San Isidro? La provincia garantiza eso, obviamente. Obviamente es un deber de la provincia. ¿Qué le dice a los vecinos que en realidad tanto San Fernando como San Isidro lo que están pidiendo es una solución al tema seguridad? Estamos con falsas opciones, estamos con falsas expectativas, tanto San Isidro como San Fernando. El intendente está al lado, lamentablemente no está el intendente Pose. Sabemos que todo lo que ocurre es mucho, pero esta locura no es la solución. Esto aumenta la violencia, esto genera exclusión y esto es discriminación. Evitemos este tipo de cosas, esto no tiene que suceder. No hay que analizar esto desde la razón. Esto ha sido un error que ha cometido el intendente Pose. Yo espero que como un hombre de bien que sé que es, se retracte y vuelva sobre sus pasos. Tenemos servicio policial en esta calle, estamos haciendo los esfuerzos, no ha habido ningún incidente que amerite ni siquiera que alguno se levante con brotes de locura. Ministro, entonces, ¿cuál es el mensaje para la gente? Somos todos vecinos bonaerenses, somos todos iguales. Ministro, que la campaña política se mezcla en estas acciones. Creo que esto no tiene otra lectura que el intento de un posicionamiento electoral de alguien asustando a la gente o dejándose convencer por 3 o 4 delirantes que le han sugerido esto. ¿Hablaron con el intendente Pose? ¿Le dijeron y habló con él? Yo lo llamé, lamentablemente no pude comunicarme, tenía los teléfonos apagados el día de ayer. De todos modos, la libre circulación entre San Isidro y San Fernando está garantizada. Que unos tengan más u otros tengan menos no significa que unos sean ladrones y otros no. Como vecino de San Isidro, ministro, le quiero preguntar, los vecinos de San Fernando han presentado recursos de amparo ante la justicia y también la municipalidad, una denuncia ante el INADI por discriminación. ¿La provincia va a acompañar esto? Yo creo que hay que analizar las cosas desde los aspectos, legales. Yo le he transmitido desde el día de ayer al gobernador la imperiosa necesidad de que el Estado provincial actúe inmediatamente frente a este tipo de brotes de locura. Bueno, soy el oficial Rafa de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, quien hace unos 50 días realizó una denuncia sobre la corrupción que existe en la cúpula de esta ciudad, y en las imágenes que registré de manera personal los hechos que yo denuncié respecto de las apuestas ilegales de carreras de caballos y sobre el movimiento de quinela, de la famosa quinela clandestina. Soy invitado por el secretario del inspector Benavente, hoy también desplazado, licenciado no sé si por el gobierno o por el jefe de la unidad. Me invita, me hace concurrir a su despacho y ahí me hace una invitación formal o informal, llamémosla de alguna manera para que quede más lógico, a participar de la recaudación ilegal que tiene la policía respecto a lo que yo entiendo que son las famosas cajas negras. En esta invitación puntual, bueno, Benavente me ofrece pasar por ciertos lugares, en algunos semanales y otras en forma mensual, que esa gente me daría un dinero que yo le tenía que traer a él lo distribuía más arriba y me dijo que esto me traería a mí también un beneficio económico y un beneficio en lo personal respecto de la carrera, que desestiné
la oferta, bueno, él se enojó, me dijo una serie de barbaridades, dijo que ya por esto ya me iba a dar un vuelto, que quien me pensaba que era yo, pendejo de mierda, una serie de insultos. Bueno, me fui a mi casa. El 24-25 de enero yo volví de la casa de mi suegra en zona oeste, me encuentro en la puerta acá de mi casa con una cédula de la policía en la que me decían que me dictaban una situación administrativa que se llama disponibilidad, que es decir, que debía entregar mi pistola, mi credencial y pasaba a revestir esa situación. Cuando leo los motivos en los que estaba basado esto, eran 3 causas penales y una administrativa. Las penales eran una ley de drogas con caminos, supuestamente, con el PIMPI. Después había una participación en un robo, por lo que yo entendí, y un incumplimiento del deber de funcionario por un procedimiento, por una denuncia anónima. Bueno, con esta información, lo primero que hice, bueno, por la gravedad de las carátulas, me contacté con unos abogados que yo conozco, le dije el problema que tenía, me dice, bueno, quédate tranquilo, que si no está detenido con semejante carátula no debe ser nada serio. Cuando averiguamos el juzgado que intervenía, habían estado en la feria, o sea que las causas llevaban 40 días y si todavía estaba suelto, evidentemente o no era muy grave o no tenían muchas cosas. Efectivamente fue así, al otro día cuando ellos averiguan estaban todas iniciadas en asuntos internos y con denuncias anónimas. En ninguna había una víctima en particular, eran todas denuncias anónimas. Con este elemento en mi poder, que se trata de una virome que está dotada de una cámara y un micrófono, salí, recorrí 2 lugares de los que yo denuncié respecto de donde se levantan carreras de caballo en forma clandestina y 2 lugares donde se hacen apuestas de quinela clandestina. Yo se lo aporté a la fiscal para que ella se lo dé al juez a ver qué determinación va a tomar o si establece que por lo menos a quien ella le encargó la investigación o el juez le tomaron el pelo o qué pasó esos días que no funcionaron. Esto es jurisdicción de la comisaría quinta de la ciudad de Rosario y la comisaría esta está controlada por la inspección tercera zona. Evidentemente estos lugares funcionan con alguna especie de consentimiento policial, por llamarlo de alguna manera, porque estas actividades están penadas por el código de falta de nuestra ciudad. Y las restantes 2 filmaciones son apuestas de quinela clandestina, con la particularidad de que una de ellas está hecha en un local que funciona a escasos 200 metros de la puerta principal de ingreso a la jefatura de Rosario. Bueno, terrible, ¿no? Sí, Y además, bueno, impresionante. la verdad que qué coraje, ¿no es cierto? Claro, ¿y en qué situación queda este denunciante? Ya le balearon la casa, enfrente de la casa. Le balearon la casa. Sí, después de hacer la denuncia le balearon enfrente de la casa. Después de hacer la denuncia le balearon enfrente de la casa. Ahora, no es el único caso de denuncias contra policías que se meten en actividades ilegales. Les vamos a dar una información que tiene que ver con un hecho que ocurrió en Capital Federal. El 10 de marzo descubren a policías de la comisaría 44 en esta actividad. Secuestraban a narcotraficantes y les pedían dinero, $40.000. Estás escuchando retazos de lo cotidiano. Todo el mundo quiere confundirnos. Pero hay que saber leer lo que no está escrito, mirar lo que no nos muestran y escuchar lo que no nos dicen. 103.1 La Comunitaria FM. Peluquería César, intendente de la Sota 315, esquina Almirante Brown. Peluquería César. Retazos. Argentina. Venga, mi hijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio
lo que pasa en el país. Tal vez nunca meditó que usted con esas dos manos asiste a pagos lejanos, dándole luz y calor, que también mueve el motor, que anda al cielo y anda al mar, autopistas de ciudad y las comunicaciones, sin saber por qué razones, nada viene y todo va. Fíjese en el caño aquel, es el famoso oleoducto, por donde se van los frutos, como quien dice a granel. Le costará comprender por qué este petróleo nuestro lo industrializan tan lejos, y el subproducto después vuelve a su tierra otra vez. Sabe Dios por qué manejó. Nuestro gas es entubado en caños de alta presión que llevan calefacción para entibiar otros pagos. No se me quede asombrado si le digo que en el gas van muchas cositas más, con variadas propiedades que enriquecen otros lares y empobrecen los de acá. Y los parques nacionales parecieran extranjeros, porque ahí somos forasteros, los nativos y locales, y en sus bosques colosales sucede que en ocasiones se convierten en tizones los leños que nadie saca, y andan con bosta de vaca en los ranchos los fogones. Y aquellas torres en fila sujetando el caberío se llevan de nuestros ríos lo mejor de la energía. No es una ocurrencia mía, ni lo quiero avergonzar, pero póngase a pensar qué pasaría si nos dieran por todo lo que se llevan, lo distinto y nada más. Seguimos siendo colonia de la gallina de arriba, federalismo mentira, desde que tengo memoria. Allá se inventa la historia, aquí se escribe con sangre, más vienen de tarde en tarde y en vísperas de elecciones a prometer soluciones que ya no engrupen a nadie. No hablemos de agua pesada, regalías minerales, nada viene, todo sale, estrujando la ordeñada. La cuestión está estudiada para
¿Qué sentido tiene correr cuando estamos en la carretera equivocada? Proverbio alemán. Aunque quien se empeña en pegarle una pedrada a la luna no lo conseguirá, pero terminará sabiendo manejar la onda. Proverbio árabe. Pero antes de iniciar la labor de cambiar el mundo, da 3 vueltas por tu propia casa. Proverbio chino. Y recuerden siempre que la unión del rebaño obliga al león a acostarse con hambre. Proverbio africano. Y el Checolá estaba así al costado. Y de allá mandaba algo. Dale, 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 subí un poco más, dice. Subí la que este gringo, dice. Este que está acá en la parrilla, dice. Una vez allá en otro lado que estuvo, dice, que yo lo picañé, dice. Se dio vuelta, dice, porque allá era floja, allá con batería de la máquina esta, decía así, como sobrándome. Hacete el guapo como te hiciste aquella noche. Resulta que, a mí me decía, resulta que ese día a mí no me hacía mucho la picana, porque era con batería y no me hacía mucho, sentía el cosquilleo y todo. Ahora acá vas a sentir, dice, vas a ver. Y le dice a los otros cargándome así, che, prendela directo desde la calle a la máquina. ¿Quién decía esto? Echecolá, el ahí. Señor Echecolá. Él es el que decía todo lo que está contando usted ahora. Todo. Y mandaba a otro y el otro repetía. Cuando yo le digo, sí, sí, está bien lo que usted dice. Primero, guacho, gringo, guacho de mierda, gallego, que mierda sos. Decime señor comisario, y me hace así. A la noche llegó toda la patota. Como un martillazo y un tiro sería una pistola con silenciador y le siento un tiro y un grito y no habló más nada. Después la sacan a Patricia. Patricia le gritaba, no me maten, llévenme a una cárcel, pero no me maten. Quiero criar a mi nenita, a mi hija, gritaba. Y ellos no, la sacaron, ¡bum! Otro. Y también Ambrosio de Marco no se levantaba, entonces lo agarraron entre 2 o 3 y lo sacaron al arrastre, lo llevaron y otro más, otro tiro. Ustedes el día que encuentren si algún día póngalo y déjenlo anotado, va a ver que tienen el tiro acá en la cabeza. Y a los vi, sí. Después me tiré al suelo ya. Yo digo, voy a esperar que me saquen a mí porque prefería que me maten y no que me dejen vivo. Por Dios, le digo. Yo hasta pensé, si un día salgo y encuentro a Checolá, yo lo voy a matar. Yo. Así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de eso. Un asesino serial.
no tenía compasión. Él mismo iba y los pateaba. Él personalmente le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza a la carta de los torturados donde le agradecen el trato recibido en la escuela de mecánica. No, la realidad es que no hubo ningún plan para secuestrar niños, todo lo contrario. Lo que las Fuerzas Armadas querían eran que los niños de los guerrilleros quedaran en buenas manos. Los niños de los guerrilleros quedaran en buenas manos. El Estado, con las armas que le da la Constitución, se defendió contra el terrorismo de la mejor manera que pudo. Y bueno, acá están estos que son todos montenegritos resentidos, que son todos asesinos, hoy lo tenemos en el gobierno, son todos asesinos, genocidas, hijos de putas, son todos progresistas de mierda. Bueno, lo que me parece es que la izquierda es la izquierda, que estos están contra el nacionalismo, contra una patria libre, justa y soberana. ¿No es cierto? Ellos están con Chávez, con todos los zurdos, con este gobierno corrupto y vende patria, con esta... Vienen a recordar a los muertos de la subversión. Lo que en realidad vienen a hacer es a reivindicar lo que ellos hicieron en esa guerra que no existió. Cecilia Pando y los amigos de Cecilia Pando. Yo no le hablaría, los increparía, les diría devuelvan a Julio López, porque entre ustedes seguramente están los autores ideológicos y muy probablemente los responsables materiales. Por lo tanto, entreguen a Julio López, que ustedes saben dónde está. La Comunitaria, una radio. Minha cretinha já está a partir. Oi partida, só vou podia separando. Minha cretinha levanta pra me abraçar, levanta pra me beijar, pra acariciar mesmo face. Senta a servir para levar,
malta servi para transportar. Caminho longe, separação e sofrimento. E amor para amor, oi partida, vou levar, vou tá torna a trazer. Oi madrugada, imagem de alma, manhã cresceu entregar-se lágrimas. Banca sofre nem chorar, é sofrimento que é só para mim. Oi partida, bem dor profundo. Senta a servir para levar, malta a servir para transportar. Caminho longe, separação e sofrimento. E amor para amor, oi partida, vou levar, vou tá torna a trazer. Senta a servir para levar, malta a servir para transportar. Caminho longe, separação e sofrimento. E amor para amor, oi partida, vou levar, vou tá torna a trazer. Edgar Morin, Epistemología de la complejidad, Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad, 1998. El ejemplo más hermoso proviene de la meteorología y se lo conoce con el nombre de efecto mariposa. Una mariposa que bate sus alas en Australia puede, por una serie de causas y efectos puestos en movimiento, provocar un tornado en Buenos Aires, por ejemplo. Esta complejidad tiene que ver con lo que Pascal había visto muy bien. Pascal dijo hace ya 3 siglos: todas las cosas son ayudadas y ayudantes. Todas las cosas son mediatas e inmediatas. Y todas están ligadas entre sí por un lazo que conecta unas a otras, aún las más alejadas. En estas condiciones, agregaba Pascal, considero imposible conocer las partes si no conozco el todo, pero considero imposible conocer el todo si no conozco las partes. Esta es la primera complejidad. Nada está realmente aislado en el universo y todo está en relación. Vamos a encontrar esta complejidad en el mundo de la física, pero también, de una manera diferente, en el mundo de la política, puesto que, como lo veremos, estamos en la era planetaria y todo lo que ocurre en un punto del globo puede repercutir en todos los otros puntos del globo. El problema lógico aparece cuando la lógica deductiva se muestra insuficiente para dar una prueba en un sistema de pensamiento y surgen contradicciones que devienen insuperables. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el campo de la microfísica. Hubo un momento histórico a comienzos del siglo, cuando se enfrentaron dos concepciones de la materia elemental, es decir, de la partícula, una concepción ondulatoria donde efectivamente la partícula era una onda, y una concepción corpuscular. Ahora bien, el momento histórico fue cuando Niels Bohr dijo que esas dos proposiciones contradictorias eran de hecho complementarias, puesto que empíricamente los dos fenómenos aparecían en condiciones diferentes y lógicamente se debían asociar dos términos que se excluyen mutuamente. Estas son las complejidades que no podemos soslayar y que hay que enfrentar. Retomo la frase de Pascal para resumirla con una fórmula caricaturesca. Todo está en todo y recíprocamente. Lo que significa, desanímense, porque van a hundirse en la confusión más completa. Y sin embargo esa frase, todo está en todo y recíprocamente, puede ser dilucidada a condición de que se acepte la siguiente proposición.
no solo una parte está en el todo, sino que también el todo está en la parte. ¿Cómo es eso? Veamos algunos ejemplos. Cada célula de nuestro cuerpo es una parte que está en el todo de nuestro organismo, pero cada célula contiene la totalidad del patrimonio genético del conjunto del cuerpo, lo que significa que el todo está también en la parte. Cada individuo en una sociedad es una parte de un todo, que es la sociedad, pero ésta interviene desde el nacimiento del individuo, con su lenguaje, sus normas, sus prohibiciones, su cultura, su saber. Otra vez, el todo está en la parte. En efecto, todo está en todo y recíprocamente. Nosotros mismos, desde el punto de vista cósmico, somos una parte en el todo cósmico. Las partículas que nacieron en los primeros instantes del universo se encuentran en nuestros átomos. El átomo de carbono necesario para nuestra vida se ha formado en un sol anterior al nuestro. O sea que la totalidad de la historia del cosmos está en nosotros, que somos, no obstante, una parte pequeña, ínfima, perdida en el cosmos. Y sin embargo, somos singulares, puesto que el principio, el todo está en la parte, no significa que la parte sea un reflejo puro y simple del todo. Cada parte conserva su singularidad y su individualidad, pero de algún modo contiene el todo. Esta es una problemática sumamente vasta y la dificultad que tenemos para entrar en ella supone un fenómeno histórico y cultural en el cual nos encontramos. En la escuela hemos aprendido a pensar separando. Aprendimos a separar las materias, la historia, la geografía, la física, etc. Muy bien. Pero si miramos mejor, vemos que la química, en un nivel experimental, está en el campo de la microfísica. Y sabemos que la historia siempre ocurre en un territorio, en una geografía. Y también sabemos que la geografía es toda una historia cósmica a través del paisaje, a través de las montañas y llanuras. Está bien distinguir estas materias, pero no hay que establecer separaciones absolutas. Aprendimos muy bien a separar. Apartamos un objeto de su entorno, aislamos un objeto con respecto al observador que lo observa. Nuestro pensamiento es disyuntivo y además reductor. Buscamos la explicación de un todo a través de la constitución de sus partes. Queremos eliminar el problema de la complejidad. Este es un obstáculo profundo, pues obedece al arraigamiento de una forma de pensamiento que se impone en nuestra mente desde la infancia, que se desarrolla en la escuela, en la universidad y se incrusta en la especialización. Y el mundo de los expertos y de los especialistas maneja cada vez más nuestras sociedades. Ahora bien, hay un problema grave porque sabemos que los especialistas son excelentes para resolver los problemas que se plantean en su especialidad, con la condición de que no surjan interferencias con factores pertenecientes a especialidades vecinas, y con la condición de que no se presente nada nuevo en los problemas planteados. El problema es que, en cuanto aparece una novedad o una interferencia, el experto se equivoca un poco más a menudo que el no experto. De ahí que hayamos llegado a menospreciar las ideas generales porque, como se dice, están en el aire, son huecas, no han sido probadas. Pero los expertos no pueden prescindir de ellas. Tienen ideas generales sobre la vida, sobre el mundo, sobre el amor, sobre las mujeres, sobre la política. Solo que estas ideas generales son las más pobres de las ideas generales, ya que nunca intentan repensarlas y controlarlas. No se puede vivir sin ideas generales. Me refiero a las que conciernen a la naturaleza del hombre, de la vida, de la sociedad. Hasta hace unos 20 o 30 años, la ciencia clásica había desintegrado el cosmos. Había desintegrado la vida diciendo que la vida no existía, que hay moléculas, comportamientos, genes. Pero la vida, ¿qué es eso? No la conozco. La ciencia clásica ha desintegrado la sociedad. Los estudios parcelarios, demográficos, económicos, etc., han desintegrado el problema global e incluso al hombre, puesto que en definitiva podía considerar al hombre como un objeto indigno del conocimiento especializado, casi una ilusión. Ahora bien, no podemos renunciar a las preguntas básicas que los seres humanos se han planteado desde que trataron de pensar, desde que miraron el cielo estrellado, desde que, ya ciudadanos, se interrogaron sobre cuál podía ser la mejor sociedad o por lo menos la menos mala, desde que se preguntaron por fin, ¿de dónde venimos? ¿Cuál es el sentido de la vida?
No podemos vivir escamoteando esas cuestiones como si fueran tontas o insanas. Se las puede eliminar sin duda, pero entonces la única función del conocimiento será la manipulación. Como bien lo vio Husserl, a partir del momento en que dejó de plantearse interrogantes sobre sí misma, sobre su marcha, sus fundamentos, su alcance, la ciencia, o mejor dicho, la tecnociencia, se convirtió en una máquina ciega. Lo paradójico es que esa ciencia moderna, que tanto contribuyó a elucidar el cosmos, las estrellas, la bacteria y en fin tantas cosas, es completamente ciega con respecto a sí misma y a sus poderes. Ya no sabemos a dónde nos conduce. Si tenemos grabadas en nosotros esas formas de pensamiento que nos llevan a reducir, a separar, a simplificar, a ocultar los grandes problemas, esto se debe a que reina en nosotros un paradigma profundo, oculto, que gobierna nuestras ideas sin que nos demos cuenta. Creemos ver la realidad. En realidad vemos lo que el paradigma nos pide ver y ocultamos lo que el paradigma nos impone no ver. Hoy, en nuestro siglo, se plantea el problema siguiente. Podemos preguntarnos si ha comenzado una revolución paradigmática. Una revolución orientada evidentemente en dirección a la complejidad. Creo que se puede plantear el problema en tres planos: el de las ciencias físicas, el de las ciencias del hombre, o más exactamente del conocimiento del hombre, y el de la política. ¿Por qué pensamos que ha comenzado una revolución paradigmática en el plano de las ciencias físicas? Porque en nuestra época hemos presenciado el derrumbe de lo que fue el dogma central de la física clásica. En Descartes, en Newton, el mundo era un mundo perfecto. ¿Por qué? Porque emanaba de la perfección divina. Inclusive cuando Laplace echó a Dios del mundo, conservó para el mundo la perfección, o más bien introdujo el atributo divino en el mundo. Para Laplace, el mundo era una máquina determinista perfecta, y si tuviéramos el genio de un demonio todopoderoso, podríamos conocer todos los eventos del pasado y todos los eventos del futuro. Era una máquina mecánica absolutamente ordenada. El desorden no podía ser más que una ilusión o una apariencia. Ese mundo estaba constituido por pequeños ladrillos elementales indivisibles, los átomos. Ese es el mundo que se ha derrumbado. Se derrumbó por los dos lados. Por la base, a nivel del átomo, cuando se vio que este no era un ladrillo sino un sistema sumamente complejo constituido por partículas, y que las partículas mismas eran entidades altamente complejas, en el límite entre lo material y lo no material, dotadas de la extraña cualidad de poder ser tanto onda, tanto corpúsculo, sin ser ni lo uno ni lo otro. Y en cuanto al mundo microfísico, vemos un bullir de indeterminaciones que no nos permite registrar más que un orden estadístico. En el plano del cosmos, un universo mecánico, eterno, se desplomó hace 30 años con el descubrimiento de la dispersión de las galaxias y de esa irradiación fósil a 3 grados Kelvin, con la hipótesis de que ese mundo nace de una deflagración original o de una pequeña fluctuación original en un no ser absoluto, y también de que ese nacimiento se produce en una combinación de orden y de desorden. Nace en el desorden, en el sentido que nace de una manera deflagrativa y en medio de un calor intenso. Y calor significa agitación desordenada de las partículas o de los átomos. Pero hay también un principio de orden, ya que ciertas partículas pueden asociarse cuando se encuentran en el desorden, dando lugar a ese momento en el que se constituyen algunos grandes principios que permiten tanto la formación de los núcleos como la formación de las galaxias y los astros. Nuestro universo es, pues, el fruto de lo que llamaré una dialógica de orden y desorden. Dialógica en el sentido de que se trata de dos nociones totalmente heterogéneas que se rechazan mutuamente y que da un lugar irreductible a lo que parecía oscuro para los deterministas. ¿Cómo el desorden? El desorden no existe, es una ilusión. Pues bien, el desorden no solo existe, sino que de hecho desempeña un papel productor en el universo.
Y eso es el fenómeno más sorprendente. Es esa dialógica de orden y desorden lo que produce todas las organizaciones existentes en el universo. Ahora vemos que lo que es cierto para el mundo físico también lo es para el nacimiento de la vida, que apareciera en condiciones turbulentas, eruptivas, tormentosas, hace 4.000 millones de años. Todo se ha hecho, todo ha nacido a través de encuentros aleatorios. Debemos pues trabajar con el desorden y con la incertidumbre. Y nos damos cuenta de que trabajar con el desorden y la incertidumbre no significa dejarse sumergir por ellos. Es en fin poner a prueba un pensamiento enérgico que los mire de frente. Hegel decía que el verdadero pensamiento es el pensamiento que enfrenta la muerte, que mira de frente la muerte. El verdadero pensamiento es el que mira de frente, enfrenta el desorden y la incertidumbre. Edgar Morin, Epistemología de la complejidad. Nuevos paradigmas, cultura y subjetividad. 1998. Retazos. Argentina. What do you call that instrument? Wimbray? Oh, dog. Yeah. Je réapprivoise la patience en respectant la cadence de la vie. Je ne risque pas la décadence, j'y mets toute ma confiance et ça réussit. Tell me a story. I feel my body shake, low, quiver, quick, hollow, like a baby roll. Cool inside, please stop the fireside. Smell smoke, don't feel no glow inside. Don't feel no glow inside. I like the sound of this, you know what I'm saying? Yeah. I like to talk. The urban priest from the lands of the concrete. Peace. Nature fights with the beast that's within us. The West called us the sinners. Beginners, originals, life is in us. Words of the prophets, the flying carpets. The middle passage, it never stopped us. Lingering, we sing, remembering that we was once the kings and the queens. The diamond rings, the hands that tomorrow brings. Bringing light, echo, echo, echoing. The hands of Fatima. Hit the devil's eyes between. Just like Anina, come back, Maria. I spin my head to release illusion in my mind. I said, just like Anina, come back, Maria. Je réapprivoise la patience en respectant la cadence de la vie.
Retazos. Argentina. El señor de los precios. Horst Pohlmann, el zar del consumo minorista en la Argentina. Sus supermercados y shoppings lideran el mercado de productos que se venden al público. Sus vínculos con el pinochetismo y la pelea por la inflación en las góndolas. En el conflicto entre el campo y el gobierno, las coincidencias entre el gobierno y los ruralistas se cuentan con una mano. Hubo acuerdo sobre la existencia de dos campos, uno rico y otro no tanto. También en que los grupos concentrados se llevan la mayor tajada en las exportaciones del agro. Y ahora, en medio de la incipiente paranoia inflacionaria, tanto Cristina Fernández como las entidades rurales les apuntan con el dedo a los supermercadistas y grandes minoristas, a los que acusan de inflar los precios y maximizar la rentabilidad de su ya muy redituable negocio. En la Argentina, el hombre que manda en el sector, el empresario que con su remarcadora define a qué precio se vende desde un sachet de leche hasta una bolsa de cemento, desde un kilo de ternera hasta la ficha para un juego electrónico, es Horst Pohlmann Kemna, presidente del grupo Cencosud y verdadero zar del consumo minorista. Un polémico empresario nacido en Alemania y radicado en Chile hace 60 años, que desde la nada y durante el pinochetismo montó uno de los más poderosos retailers de América Latina. Un consorcio multifacético que crece entre denuncias por cartelización del mercado, prácticas monopólicas, malos tratos laborales y una facturación que en 2007 llegó a los 7.607 millones de dólares con ganancias por más de 423 millones de dólares. A sus 72 años, Pohlmann sigue siendo el factotum de esa compañía que creó a fines de los 70. En la Argentina, comanda las operaciones de un grupo con impacto directo sobre el consumo minorista, en especial a través de sus empresas insignias, las cadenas de super e hipermercados Jumbo y Disco. A diferencia de otros grandes actores como Carrefour, Coto o Walmart, Cencosud es mucho más que supermercados. Además de los casi 250 locales que suman Jumbo, Disco y Bea, su tercera firma en ese sector, la compañía chilena también opera 13 shopping centers, entre ellos Unicenter, el más grande de la Argentina, y 35 home centers de la cadena Easy, dedicada a la venta de productos para la construcción, remodelación y equipamiento de casas y jardines. Este robusto combo de operaciones hace que Pohlmann venda 3 de cada 10 productos que compran los argentinos. En el área de los supermercados, el grupo ostenta el 23% del mercado. En el caso de los home centers, su penetración en el sector es del 17%, mientras que en el de los shopping llevan al 40%. Al provechoso mercado argentino, que representa el 34,5% del negocio del grupo, Pohlmann arribó en 1982 con los estertores
de la dictadura y bajo el gobierno de facto de Leopoldo Galtieri. Hoy, además de Chile y la Argentina, tiene presencia en Brasil, Colombia y Perú, y desde 2004 opera en la Bolsa de Comercio de Santiago. Y si bien solo tiene a su nombre el 2,7% de las acciones del grupo, a través de un pool que él encabeza acumula el 63,7% del paquete. En todo ese proceso de acumulación fueron claves los aceitados vínculos con Augusto Pinochet, a cuyo funeral en diciembre de 2006 fue uno de los primeros en asistir. Sucede que durante el gobierno del dictador trasandino, la actividad sindical fue perseguida hasta la sangre y las garantías para los trabajadores fueron sistemáticamente vulneradas. Un combo represivo que terminó beneficiando al empresariado chileno de entonces, entre ellos Polman, en su búsqueda por reducir costos. Hoy, las denuncias por malos tratos contra Cencosud son moneda corriente del otro lado de la cordillera. Durante el proceso, algunos miembros del Congreso chileno hicieron mención a las supuestas prácticas antisindicales de su grupo que llevaría al límite la normativa laboral para así obstaculizar el funcionamiento de las organizaciones de trabajadores. En agosto pasado, una central obrera denunció que en los supermercados Santa Isabel, una de las cadenas que Cencosud tiene en Chile, algunas cajeras tenían que usar pañales porque en las 8 horas que duraba su turno no se le permitía abandonar las máquinas registradoras para ir al baño bajo amenaza de despido. Otras denuncias señalaban que para controlar que el personal no robara, los supervisores llegaban a pedirles que se quitaran la ropa. Con ISI también se dieron situaciones conflictivas y durante una huelga en mayo de 2007 los trabajadores hablaron de persecuciones. Quieren apropiarse de una renta extraordinaria, fustigó la presidenta Cristina Kirchner a los supermercadistas a quienes acusó de apropiarse de la utilidad y empujar hacia arriba los precios en las góndolas argentinas, que concentran cerca del 50% de las ventas de alimentos en el país. Antes, en 2005, el expresidente Néstor Kirchner ya había arremetido contra los dueños de los supermercados, a los que acusó de cartelizarse para realizar aumentos de precios excesivos y atentar contra los bolsillos de los argentinos. En ese ataque, Kirchner hizo foco en Polman y Alfredo Coto. Al señor presidente le digo que no hay cartelización, respondió el CEO de Cencosud desde Mar del Plata. Por otro lado, hace algunas semanas, la Federación Agraria Argentina informó que mientras un tambero recibe 0,85 centavos de pesos por litros de leche, el supermercado vende el sachet a 2 pesos con 63 centavos. Y que si bien el productor ganadero cobra 3 pesos con 50 por kilo de ternera, el consumidor paga por ese corte en las góndolas 18 pesos con 90 centavos. En una entrevista, Polman dijo que la Argentina es una tierra de riesgos, pero también de grandes oportunidades. Sería interesante saber cómo evalúa el desfasaje de precios que hay en los estantes de sus supermercados. Si cree que se trata de un riesgo, de un problema, o si no es más que una nueva y atractiva oportunidad de negocio. El señor de los precios. Horst Polman. Revista 23. Época 2. Año 10, número 514, 8 de mayo de 2008.
zawsze najlepszy, mądry i wspaniały. La Comunitaria. No solo rock nacional. Przez los swój nagradzany w blasku złotej chwały. Una radio. ¿Dónde están tus sueños vivos? ¿Dónde está tu vida? Toda esta gran mentira nos pone al revés. ¿Cuándo llegará el momento? Hay tantos zarpados. Toda esta gran mentira nos pone al revés. Algún día será esta vida hermosa. Dicen que nadie puede con su brujería. Desde lejos te lleva. Dicen que nadie puede con su brujería. Que desde lejos te lleva. Siempre fui menos que mi reputación. De lo pasado no lo voy a negar, el futuro algún día llegará. Y en el presente que me importa la gente, si es que siempre van a hablar. La tolerancia es la pasión de los inquisidores. El buen ladrón quisiera no tener que robar. Le deben al silencio la voz los ruiseñores. La eternidad no es más que un truco para continuar. La libertad solo es visible para quien la labra. Y en lo prohibido brilla astuta la tentación. Nacer a veces mata y ser feliz desgarra. ¿A quién acusaremos cuando triunfe el amor? Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Sin cuadro respiratorio es sospechosa. Es sospechosa. En este momento sí, y exige en nuestro medio la consulta. Ya en nuestro medio, porque estamos en una situación, yo diría, de alarma en un área geográfica que prácticamente estaríamos hablando de una población de riesgo de casi 23 millones de personas. ¿Ustedes han visto casos en Hospital Núñez? Sí, desde enero hasta este momento llevamos visto cerca de 100 casos. ¿De aquí de la zona? No, hay en estudio algunos que son de la área del Gran Buenos Aires. Empezamos a ver en enero población que había ido a Bolivia a pasar las fiestas, lo que fuera, y vino con dengue. La mayoría viene en periodo de epidemia, esto es importante. O sea, ¿Qué significa esto para mucha gente? Claro, viene con el virus circulando
en la sangre, o sea que si es picada por el mosquito puede infectarse y al cabo de cierto tiempo reproducir la enfermedad en otras personas. ¿El mosquito Aedes aegypti está en Buenos Aires en este momento? Sí, está en Buenos Aires, tiene un área de dispersión que viene desde el norte hasta partidos que ya están más al sur del río Salado. O sea que tiene un área de dispersión grande, por eso hablamos de población en riesgo, 20 y pico de millones de habitantes. Está en la fragmentación y la discusión, está en el debate sobre todo a nivel dirigentes, del número de muertos, del número de casos. Ocupa tanto tiempo y eso indirectamente, esta fragmentación de la Argentina va a generar más muerte. Quiero detallar dos cosas. El mosquito que a mí me va a infectar, ojalá que no lo haga nunca, especialmente le estoy hablando a Rosario, a Mendoza, a Gran Rosario, a Córdoba, a Buenos Aires y Gran Buenos Aires. El mosquito que nos va a afectar es el mosquito que hoy día está a 100 metros de casa, porque no vuela más que 100 metros. O sea, el que me va a infectar está cerca de casa y el argentino, fuera de la zona afectada, todavía no tiene esa conciencia. El agua que nos hacen beber. Algunas consideraciones sobre el hidroarsenicismo. Por José Luis Muti. Un recurso fundamental para la subsistencia humana se ha transformado en el agua que no has de beber. En 1913 comenzaron a realizarse los primeros estudios sobre las consecuencias que el hidroarsenicismo provocaba en la salud de la población. Se comprobó que en el centro, oeste y norte de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y de ahí hasta el norte y oeste argentino, las napas subterráneas de agua, en mayor o menor grado, están contaminadas con arsénico. La legislación nacional y provincial estipulan un máximo de 0,05 miligramos por litro de agua, pero la Organización Mundial de la Salud declara que esos niveles están matando a mucha gente. Los científicos aconsejan que en ningún caso el nivel del arsénico en el agua potable debe superar 0,01 miligramo por litro de agua. El doctor Tello, profesor de la Cátedra de Toxicología de la Universidad de Córdoba, hizo un estudio con respecto al hidroarsenicismo en el cual detalla todas las afecciones que produce el envenenamiento con arsénico y, entre otras cosas, asegura que en todos los casos en que el nivel de arsénico supere el 0,1 miligramo por litro, se va a producir algún tipo de patología. En los primeros tiempos de consumir agua contaminada y hasta los 4 años, es característico el engrosamiento de la piel de las manos, que en algunos casos va acompañado por un prurito en todo el cuerpo. A partir de este periodo, se producen lesiones que en muchos casos terminan con cáncer de los órganos blandos, sobre todo de pulmón y también de piel, debido a que el arsénico tiene propiedades mutageneicas
problema que se potencia en los niños por la intensa división celular que se produce a partir de la gestación. El alto nivel de arsénico en el agua también produce fatiga. Además, al adherirse al hierro, que en la sangre es el encargado de transportar el oxígeno, disminuye la capacidad de oxigenación del organismo. También puede llevar a padecer anemia, a la vez que mata los glóbulos rojos y de esta forma logra obstruir los capilares, produciendo daños en los tejidos que estos irrigan. Para determinar qué grado de envenenamiento tiene una persona, es necesario realizarse análisis de pelo o uñas. Cotejando estadísticas del Hospital Zonal de Junín con las del Hospital de Quilmes, que atiende a una población que no consume agua con arsénico, llegamos a la conclusión que hay más casos de cáncer en Junín que en Quilmes, teniendo en cuenta la diferencia de habitantes de una población y la otra. En algunos casos, como el de Junín, las autoridades tardaron 7 años en reconocer que estaban envenenando a la población, y ahora que lo reconocieron, porque era imposible seguir negándolo, especularon con hacer un estudio geológico en el acuífero Puelche, que está debajo del acuífero pampeano a partir de los 110-120 metros de profundidad, que les permitiera encontrar napas de agua que no estén contaminadas, aún sabiendo que esos estudios fueron realizados en el año 1948 y que en esa oportunidad, igual que ahora, está más contaminado el Puelche que el pampeano. Debido a la naturaleza de la contaminación, que ocupa prácticamente la mitad de la nación, es imposible hallar una napa que no tenga arsénico y que sea posible una explotación prolongada como lo requiere la provisión. En la ciudad de Buenos Aires se hizo ya hace mucho tiempo una planta de tratamiento de agua que en estos momentos está siendo explotada por Aguas Argentinas y que provee agua potable a una población de más de 10 millones de habitantes. El tratamiento consiste en tomar agua del Río de la Plata, incorporarle sulfato de aluminio, luego pasar el agua por unos pilotes donde se va mezclando continuamente durante un periodo de tiempo suficiente para la formación de flóculos a los que se adhiere la materia orgánica y la arcilla disuelta en el agua. Luego pasa por un filtro de arena con el espesor de 60 y 70 centímetros y por cada metro cuadrado de superficie filtra 5.000 litros por hora de caudal. Con este mismo procedimiento y cambiando el hidróxido de aluminio por sulfato ferroso como el arsénico se absorbe al hierro, es posible sacar el arsénico del agua. Es importante recordar que en el gobierno del intendente Miguel, y ante la incredulidad del mismo de que era posible sacar en forma sencilla y sin tecnologías complicadas ni caras el arsénico del agua, llevamos con el ingeniero Lascano y Eduardo García un modelo a escala de una planta de tratamiento y que se puso a trabajar en el laboratorio de bromatología de la Municipalidad de Junín, demostrando que el agua tratada no contenía arsénico. En la charla que hicieron facultativos de la Universidad de La Plata en el Círculo Médico de Junín, hablé personalmente con el intendente Meoni, planteándole la posibilidad de realizar las plantas de tratamiento y la operación de las mismas mediante la creación de una cooperativa. A la vez que lo alerté de que los estudios que se iban a realizar en el acuífero Puelche ya habían sido hechos en el año 1948 por Obras Sanitarias de la Nación, y que el resultado había dado más contaminación en el Puelche que en el pampeano, y que por lo tanto sería lógico utilizar los 70.000 pesos que tenían destinado para ese estudio en empezar a construir las plantas de tratamiento. La Ley Provincial 10.820, con las modificaciones introducidas por la Ley 12.292, establecía el marco regulatorio para la prestación de los servicios públicos de provisión de agua potable y desagües cloacales en la provincia de Buenos Aires. Entre sus objetivos estaban los de ejercer el poder de policía de los servicios sanitarios, controlando el fiel cumplimiento de la ley y sus anexos en lo relativo a la calidad, continuidad, seguridad y expansión de los servicios y usos racional de los recursos, protegiendo la salud pública y el medio ambiente de todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, proponer al Poder Ejecutivo políticas y regímenes tarifarios en resguardo de los intereses de la comunidad. Las autoridades municipales habían determinado a través del Laboratorio Regional de Bromatología e Hidrología de Junín que el promedio de los niveles de arsénico en el agua de red de Obras Sanitarias de Junín era de 0,10 miligramos por litro, llegando en algunos casos al 0,12 miligramos por litro, duplicando de ese modo el límite de 0,05 miligramos por litro
establecido por el marco regulatorio vigente, el cual preveía para los casos como este la adecuación paulatina a los nuevos parámetros establecidos. Estudios realizados por otros laboratorios daban resultados más alarmantes aún, ya que de la medición estacional de la laguna de Gómez se establecieron índices de 0,38 miligramos por litro en época estival. Si bien la normativa vigente databa del año 1996 y con las modificaciones introducidas por la Ley 12.292 regulaba la cuestión desde el año 2000, ni la autoridad de aplicación ni el municipio habían resuelto la problemática, amparándose los unos en la gradualidad de la adecuación, así como los otros en la existencia de decretos que databan de 1974, los cuales curiosamente elevaban el parámetro, que ya hasta ese entonces era de 0,05 miligramos por litro, para adecuarlo a los resultados de las mediciones realizadas. Si las autoridades municipales y las autoridades provinciales realmente se preocupasen por la población, no estaríamos siquiera discutiendo el adecuar la calidad del agua a lo que marca la ley, sino estaríamos buscando la forma de llevarla a lo que aconseja la Organización Mundial de la Salud para considerarla potable, que en el caso del arsénico es de 0,01 miligramos por litro. Se tornaba imprescindible que ante el riesgo sanitario que supone la existencia de hidroarsenicismo crónico regional endémico, la autoridad de aplicación estableciese concretamente un programa de reducción de ese y otros índices con metas pautadas de acuerdo a la necesidad imperiosa de proteger la salud de nuestra población y no a la aparente imposibilidad de dar con las herramientas adecuadas, haciéndolo cumplir con los medios que para ello ponía a su alcance la normativa vigente. El agua que nos hacen beber. Algunas consideraciones sobre el hidroarsenicismo, por José Luis Muti. Revista Sostiene Pereira, año 1, número 2, septiembre de 2005.
las sombras, la mitad partida siempre. Solo quedan las alturas, solo quedan las alturas. Trepen a los techos, ya llega la aurora. Oh. Trepen a los techos, ya llega la aurora. Andaré por el corral donde no hay cautivos ya. No pagarán por mi montaña, pagarán por mi montaña. Comer, dormiré y me afeitaré. La montaña es la montaña. La montaña es la montaña. Trepen a los techos, ya llega la aurora. Trepen a los techos, ya llega la aurora. Huelga decir que una cultura que deja insatisfechos a un número tan grande de sus miembros y los empuja a la revuelta no tiene perspectivas de conservarse de manera duradera ni lo merece. Sigmund Freud, El porvenir de una ilusión. Hipótesis sobre la dependencia de la salud del sistema de producción y consumo, su relación cada vez más concluyente con el medio ambiente ecológico, su estrecha vinculación con la clase social, su covariación con factores más específicos como el apoyo social, sus relaciones con el clima social que reina en las organizaciones sanitarias, su interacción con esquemas y categorías de pensamiento sobre la enfermedad. En una palabra, su directa relación con variables macro y microsociales ajenas a la estructura psicológica del sujeto, alejadas de su control personal, es algo que difícilmente puede obviar hoy ya el profesional de la salud en cualquiera de sus modalidades. Psicología comunitaria, James Kelly y otros. Recopilador Enrique Saforcada, Universidad Nacional de Buenos Aires, 1993.
ante el vacío existencial, hacia una humanización de la psicoterapia. Viktor Frankl. Editorial Herder, Barcelona, 1986. Es una pésima moda de nuestro tiempo opinar que la psicoterapia debe ser siempre, propiamente hablando, psicoanálisis. Un hombre de tan sólida garantía como es el conocido psicoanalista Emil Guttkeil alza su voz admonitoria. Al parecer, los pacientes de los seguidores de Adler solo tienen problemas de poder y sus conflictos están exclusivamente condicionados por la ambición, el afán de superioridad y cosas similares. Los pacientes de los seguidores de Jung inundan a sus médicos con arquetipos y todo tipo de simbolismos parecidos. Los freudianos ven confirmados en labios de sus pacientes los complejos de castración, el trauma de generación y otras cosas similares. El psicólogo londinense Eysenck declara estrictamente que todo el que permite que se le haga un análisis de aprendizaje se incapacita para juzgar ya con objetividad y sin prejuicios las concepciones psicoanalíticas. Si el psicoanalista afirma que el psiquiatra de escuela no analizado no puede, ni con la mejor voluntad, hacer interpretaciones psicológicamente correctas, hemos llegado aquí al punto en que finaliza el diálogo científico y se instala en su lugar una decisión de fe. Pero no solo se atemoriza y se intenta apartar de la discusión científica al participante no analizado, con el recurso de aludir a su no estar analizado, y por lo mismo a su incapacidad de intervenir en el diálogo, sino que también se manipula de manera análoga la opinión pública, al inocular en las masas los complejos de culpabilidad. Se actúa como si el que está en contra del psicoanálisis fuera ya de antemano sospechoso de ser neurótico o represivo o reaccionario o quién sabe si antisemita o incluso nacionalsocialista. Ante el vacío existencial, hacia una humanización de la psicoterapia. Viktor Frankl, Editorial Herder, Barcelona, 1986. El que nada duda, nada sabe. Proverbio griego. Por eso, quien no sabe bailar, dice que los tambores no valen para nada. Proverbio ganés. Pero a no desesperar, todos los hombres son sabios, unos antes, los otros después. Proverbio chino. Esto fue Retazos. Acabás de escuchar Retazos. Argentina.